Escuela Profética, La Casa del Bosque. Capítulo 25. Los lazos. Introducción. En el mundo espiritual existen realidades invisibles que afectan profundamente la vida de las personas. Una de ellas son los lazos. Un lazo es una trampa, una atadura, una red oculta diseñada para sujetar, limitar, detener o destruir. El cazador no necesita perseguir constantemente a su presa, le basta con colocar un lazo en el camino correcto y esperar. De la misma manera, el enemigo de las almas prepara trampas espirituales para detener el propósito de Dios en la vida de los creyentes. Sin embargo, también existen lazos buenos y santos, establecidos por Dios para bendición, protección y crecimiento. Por eso debemos aprender a discernir entre los lazos que vienen de Dios y los que provienen del enemigo. ¿Qué es un lazo? Un lazo es una atadura diseñada para capturar algo que está en movimiento. Espiritualmente representa todo aquello que busca aprisionar la libertad que Dios nos ha dado. El lazo puede manifestarse como pecados repetitivos, relaciones tóxicas, temores paralizantes, maldiciones generacionales, dependencias emocionales, manipulación espiritual, amargura, engaños doctrinales, ataduras demoníacas. El propósito del lazo es siempre el mismo: impedir que una persona avance hacia su destino profético. El poder de la liberación. El salmista declaró: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo, y escapamos nosotros. Salmo 124, versículo 7. ¡Qué imagen tan poderosa! El ave estaba atrapada. No podía volar. No podía cumplir su propósito. Pero llegó el momento en que el lazo se rompió. No fue el ave quien rompió el lazo. Fue Dios quien intervino. Muchos creyentes intentan liberarse por sus propias fuerzas, pero la verdadera libertad viene cuando el Señor rompe aquello que el hombre no puede romper. El justo no debe vivir atrapado. La Biblia dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Salmo 1, versículo 3. Un árbol saludable crece libremente. No fue creado para estar atado. Tampoco el creyente fue creado para vivir cautivo. Dios nos diseñó para fructificar. El enemigo diseña lazos para impedirlo. Los lazos del malvado. Las Escrituras muestran repetidamente cómo los impíos preparan trampas. Lazos ocultos. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Salmo 35, versículo 7. El enemigo rara vez ataca de manera evidente. Generalmente trabaja en secreto. Prepara circunstancias. Manipula situaciones. Utiliza personas. Cava fosos invisibles. Por eso el discernimiento espiritual es indispensable. Lazos para el justo. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Salmo 119, versículo 110. La protección más grande contra las trampas del enemigo es la obediencia. Muchas veces el lazo está preparado, pero la obediencia evita que caigamos en él. Trampas de orgullo y soberbia. Los soberbios escondieron lazo para mí, y cuerdas, tendieron red junto a la senda. Salmo 140, versículo 5. La soberbia no solamente produce lazos, sino que también los fabrica. Una persona orgullosa suele manipular, controlar y tender trampas para alcanzar sus objetivos. Lazos en momentos de debilidad. Miraba a la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese, no tuve refugio. Salmo 142, versículo 3. Muchos ataques ocurren cuando la persona está cansada, herida o desanimada. Por eso debemos mantener una vida constante de oración. Hombres que tienden lazos. El profeta Jeremías declaró: porque fueron hallados entre mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos. Jeremías 5, versículo 26. No todos los lazos provienen directamente de demonios.
Algunos son colocados por personas influenciadas por el mal. Personas que envidian. Personas que manipulan. Personas que buscan destruir reputaciones. Personas que desean controlar vidas. También Jeremías clamó. Porque cavaron hoyo para prenderme. Jeremías 18, versículo 22. Las trampas siempre buscan capturar. Nunca buscan bendecir. Distintos tipos de lazos. Lazo de seducción. Saúl intentó utilizar a su hija para destruir a David. Sea, pues, Merab lazo para él. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 21. No toda oportunidad es una bendición. Algunas oportunidades son trampas disfrazadas. Lazos de enemigos ocultos. Los que buscan mi vida arman lazos. Salmo 38, versículo 12. Existen personas que sonríen delante de nosotros pero planean nuestra caída detrás de nosotros. Lazos que hieren. Dios advirtió a Israel. Serán por lazo, por trampa, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Josué 23, versículo 13. Algunas relaciones incorrectas terminan convirtiéndose en espinas permanentes. Los lazos según Proverbios. El lazo de la necedad. La instrucción del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 13, versículo 14. La sabiduría protege. La ignorancia expone. El lazo de las palabras. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Proverbios 18, versículo 7. Muchas personas quedan atrapadas por sus propias palabras. Promesas irresponsables. Mentiras. Murmuración. Críticas destructivas. El lazo de la maldad. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Proverbios 22, versículo 5. El pecado siempre termina atrapando al pecador. El lazo del temor al hombre. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, versículo 25. Muchos nunca desarrollan su llamado porque tienen miedo de lo que otros opinen. El temor al hombre es una prisión invisible. El lazo más peligroso. Salomón escribió. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Eclesiastés 7, versículo 26. Aquí se habla de relaciones manipuladoras y destructivas. Personas que utilizan el afecto para controlar. Personas que atan emocionalmente. Personas que desvían del propósito divino. Lazos de aflicción y destrucción. Temor y lazo fue para nosotros. Lamentaciones 3, versículo 47. El enemigo busca producir miedo porque el miedo paraliza. El profeta es lazo de cazador. Oseas 9, versículo 8. Esto muestra cómo incluso alguien que debería guiar puede convertirse en una trampa cuando abandona la verdad. El lazo que vendrá sobre el mundo. Jesús advirtió. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21, versículo 35. Los últimos tiempos estarán llenos de engaños espirituales. Por eso necesitamos discernimiento profético. Lazos en la vida cristiana. Pablo enseñó. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Primera de Corintios 7, versículo 35. La verdadera enseñanza nunca esclaviza. La verdad libera. También advirtió. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primera de Timoteo 3, versículo 7. Y nuevamente. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Primera de Timoteo 6, versículo 9. La ambición descontrolada puede transformarse en una prisión espiritual. Los lazos espirituales. Existen lazos invisibles que pueden oprimir, ahogar y hasta destruir una vida. Algunos ejemplos. Lazos de rechazo. Lazos de resentimiento. Lazos de idolatría.
Lazos de inmoralidad. Lazos generacionales. Lazos de ocultismo. Lazos de dependencia emocional. Lazos de amargura. Estos lazos funcionan como sogas espirituales que aprietan cada vez más fuerte. Primero limitan. Luego oprimen. Después ahogan. Finalmente intentan matar el propósito de Dios. Los buenos lazos. No todos los lazos son malos. Dios también establece vínculos santos. El lazo del matrimonio. Un pacto de amor y compromiso. El lazo de la familia. Relaciones diseñadas para protección y crecimiento. El lazo de la amistad verdadera. Como la amistad entre David y Jonatán. El lazo de la Iglesia. La comunión de los santos. El lazo del amor de Cristo. El vínculo perfecto que nos une a Dios. Los buenos lazos fortalecen. Los malos lazos esclavizan. Testimonio ilustrativo. Un cazador colocó una trampa para aves en medio del bosque. Durante días observó cómo los pájaros pasaban cerca sin caer. Entonces decidió cubrir el lazo con semillas. Un ave descendió para alimentarse. No cayó por hambre. No cayó por cansancio. Cayó porque no vio la trampa escondida detrás de aquello que parecía una bendición. Así actúa muchas veces Satanás. No siempre presenta el pecado como pecado. Lo disfraza. Lo adorna. Lo vuelve atractivo. Pero detrás del cebo siempre está el lazo. Acto profético de rompimiento de lazos. Tome una cuerda, un hilo o una cinta en sus manos. Mientras la sostiene, piense en aquello que ha intentado detener su avance espiritual. Luego declare con fe. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo, y escapamos nosotros. Salmo 124, versículo 7. Ahora rompa la cuerda como acto profético y declare. En el nombre de Jesucristo renuncio a todo lazo espiritual que no proviene de Dios. Se rompen las ataduras del temor, de la opresión, de la manipulación, de la enfermedad, de la pobreza, de la culpa y del pasado. Declaro que soy libre para cumplir el propósito del Señor. Como el ave que escapa de la red, hoy salgo de toda trampa del enemigo. El lazo se rompió y yo escapo por el poder de Jesucristo. Amén. Enseñanza poderosa final. El objetivo del enemigo no es solamente atraparte. Es impedir que vueles. Las aves nacieron para el cielo. Los hijos de Dios nacieron para caminar en libertad. Cuando un lazo se rompe, no solamente termina una atadura, comienza una nueva temporada. Por eso, si hoy identificas algún lazo en tu vida, no te concentres en la fuerza de la trampa. Concéntrate en el poder de aquel que la puede romper. Porque cuando Dios interviene, las cadenas se quiebran, las redes se rompen, los nudos se desatan y el ave vuelve a volar. Se rompió el lazo, y escapamos nosotros, aleluya.